Y este es nuestro tiempo, iglesia, este es nuestro tiempo ahora, familia, de acercarnos a la palabra del Señor. Ya lo hemos hecho a través de los cantos, eso es lo que buscamos hacer semana a semana, pero hoy en particular, para meternos de lleno con la predicación, lo vamos a estar haciendo para cerrar la primera parte del estudio que hemos hecho durante todo este año, básicamente del Evangelio según lo narra Marcos. Y vamos a estar cerrando este tiempo, no solamente porque, como usted puede imaginar, ya a partir de la semana que viene, pues nos vamos a meter con temas de predicación propios de la temporada, pero lo vamos a estar haciendo también porque entendemos, y se ha dicho varias veces también desde acá, desde el púlpito, los que han estudiado con un poco más de detalle este Evangelio, según lo narra Marcos, ellos dicen que el Evangelio se divide en tres partes. Este libro por completo, no el Evangelio, perdone, este libro en particular, los 16 capítulos, se divide en tres partes. Una parte que llega del capítulo 1 a la mitad del capítulo 8, que es donde estaremos hoy. Y esa primera parte, según los que han estudiado con mayor profundidad la palabra, y estamos de acuerdo con eso, Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, pues tuvo a bien en esos 8 capítulos y un poco más, buscar que nosotros, el lector, nosotros, la audiencia original que estaba escuchando, nosotros hoy aquí, casi 2000 años después, podamos conocer más quién es Jesús. Eso es lo que Marcos, una vez más, inspirado por el Espíritu Santo, ha estado apuntando. ¿Quién es este Jesús? Que si usted ha estado semana tras semana aquí, ¿quién es este Jesús que está haciendo tantos milagros? ¿Quién es este Jesús que aún los mares y la naturaleza le obedece? ¿Quién es este Jesús que solo con decir la palabra, personas que tienen espíritus malignos quedan liberados? ¿Quién es ese Jesús que sana enfermedades físicas de una manera milagrosa? ¿Quién es ese Jesús que la semana pasada usted lo escuchó muy bien, fue el tema de predicación, que es maravilloso? Ese Jesús que hace grandes y poderosas cosas, maravillosas cosas, que así es como termina el capítulo 7. ¿Quién es este Jesús? Eso es lo que ha estado, una vez más, Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, buscando dar a conocer de una mejor manera a lo largo de estos capítulos que hemos estado escudriñando. Así que hoy vamos a continuar con la narración de los hechos, vamos a estar en el capítulo 8, pero yo le voy a pedir que en la medida que seguimos haciendo eso, usted pueda tener en mente esto que el autor original tenía en mente también, y es responder a esa pregunta: ¿quién es Jesús? Yo le voy a invitar que se ponga en pie, si usted puede hacerlo. Ahí tiene la presentación, tiene el texto que vamos a estar leyendo. Por favor, búsquelo, Marcos capítulo 8, y vamos a leer los primeros 21 versículos. Si usted puede ponerse en pie, hágalo, siempre lo pedimos. Si no puede, por cualquier razón, pues manténgase ahí en su asiento. Marcos capítulo 8, y vamos a leer los primeros 21 versículos. Marcos capítulo 8, yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene otra versión en inglés o en español, usted siempre nos escucha decirlo y siempre lo diremos. Síganos en la lectura, por favor. Pero la idea es esa, que leamos, yo voy a estar leyendo y que podamos ir juntos en la lectura. Marcos capítulo 8. Voy a estar leyendo los primeros 21 versículos. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios: en esos días se reunió otra gran multitud, y de nuevo la gente quedó sin alimentos. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por ellos. Han estado conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino, porque algunos han venido desde muy lejos. Sus discípulos respondieron: ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto?
¿Cuánto tienen? ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. 7 panes, contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes, dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes repartieron el pan entre la multitud. También encontraron unos pescaditos, así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Ese día había unos 4,000 hombres en la multitud y Jesús los envió a sus casas luego de que comieron. Inmediatamente después subió una barca con sus discípulos y cruzó a la región de Dalmanuta. Versículo 11. Cuando los fariseos oyeron que Jesús había llegado, se acercaron y comenzaron a discutir con él. Para ponerlo a prueba, exigieron que les mostrara una señal milagrosa del cielo que demostrara su autoridad. Cuando Jesús oyó esto, suspiró profundamente en su espíritu y dijo: ¿por qué esta gente sigue exigiendo una señal milagrosa? Les digo la verdad, no daré ninguna señal a esta generación. Luego regresó a la barca y los dejó y cruzó al otro lado del lago. Versículo 14. Pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto? Cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobras recogieron después? 12, contestaron ellos. Y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes con sobras recogieron? 7, dijeron. ¿Todavía no entienden?, les preguntó. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti a través de tu palabra, confiada, libremente, Señor, sin mayor obstáculo. Padre, y te damos gracias porque entendemos, sabemos, creemos, Señor, que eso es únicamente por tu obra redentora, Señor. Tenemos el privilegio de acercarnos a ti sin ningún obstáculo. Y Padre, nuevamente decimos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das hoy de seguir acudiendo a tu palabra para conocer lo que tienes para enseñarnos, lo que quieres seguir hablando a nuestras vidas, lo que ya has venido hablando y quieres seguir hablando. Señor, nos ponemos en tus manos para que nos permitas entender, comprender con claridad, Señor. Escucharte, Señor, en la medida que nos acercamos a ti a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra llegue a nuestra mente y a nuestro corazón, tal y como fue escrita, tal y como tú lo ideaste, Señor, tal y como el Espíritu Santo inspiró a los autores. Señor, que llegue sin alteración alguna, que nuestros pensamientos o nuestro entendimiento no nos nuble, Señor, lo que tú quieres hablar, lo que tú quieres enseñar. Y Padre, ayúdanos a entenderlo con claridad si así es tu voluntad. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te damos nuevamente gracias por este tiempo que nos permites. Gracias por la oportunidad que tenemos de, en este tu día, Señor, tomar este tiempo, este par de horas, para juntos, como cuerpo, como familia, aún juntos con aquellos que han venido por primera, segunda, tercera vez, aquellos que se están reincorporando, Señor, que podamos presentarnos delante de ti. Gracias, Padre. Gracias por nuestros hermanos de la Iglesia Alianza, los dueños del edificio, Señor, que durante años nos han permitido estar acá, Señor, y podemos hacer lo que hacemos, Señor, porque entendemos que se trata de ti, Señor. Gracias, Padre. Bendíceles a ellos en gran manera, como ellos han sido de bendición para nosotros y para tu reino. Señor, igualmente pedimos por la iglesia en Mandarín, después de nuestro servicio, Señor. Qué bendición que en este lugar, en este tu día,
en inglés, en español, en mandarín, tu nombre sea exaltado, alabado. Que podamos escuchar de ti en el idioma de nuestro corazón. Gracias, Padre, sabemos que eso solo lo haces tú. Y nuevamente, Señor, te pedimos, habla hoy a nuestras vidas. Padre, aprovechamos este tiempo también para recordar a aquellos que son parte de la familia y por diferentes razones no están hoy. Algunos por enfermedad, Señor, te rogamos que tú estés con ellos. Padre, te pedimos, por favor, cuídales, Señor. Padre, y en la medida que tu voluntad perfecta tú consideres hacer, Señor, permíteles recuperar la salud. Padre, te pedimos por aquellos que están de viaje, aquellos que saldrán de viaje, aquellos que están trabajando. Padre, somos una familia en ti, Señor, un cuerpo. Tú eres quien está edificando tu iglesia. Y nuevamente decimos, gracias. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti libre y confiadamente como un cuerpo. En tu nombre, Jesús, pedimos estas cosas. Amén. Puede sentarse. La predicación en esta tarde tiene por título, ¿quién es Jesús? ¿Y quién es Jesús? Es la pregunta que, como le dije al principio, a lo largo de estos primeros 8 capítulos y un poco más, el autor ha buscado dar a conocer, que nosotros podamos tener una respuesta un poco más exacta, si lo puedo decir de esa manera. Pero también permítame decirle algo que puede resultar evidente al hacer la lectura del texto hoy, en particular para los que han estado siguiendo el estudio que estamos haciendo en el Evangelio según Marcos. Y voy a ir un poco más allá y aún más en particular para quienes en este mes, creo que fue el primer domingo de este mes, estuvieron presentes, o si usted ha ido al YouTube, si usted es de una de esas personas que le gusta escuchar consejos, y desde acá damos siempre el consejo, vaya ahí a nuestro canal de YouTube y vuelva a escuchar la predicación si ya la escuchó. Si no la ha escuchado, ahí está para que usted pueda escucharla y seguir el ritmo de lo que estamos haciendo. Yo no sé si esto funciona en inglés, voy a meter en problema a Carlos, pero en español tenemos un dicho, ¿no? El que oye consejo, ¿cómo? Ese es el problema, que muchos no quieren llegar ahí, ¿verdad? Entonces, por eso no escuchan consejos. Yo no sé si eso existe en inglés, perdona a mis hermanos en inglés, pero tenemos las predicaciones en YouTube y la idea de eso no es otra, sino es para reforzar, para que nosotros podamos crecer en el conocer de lo que Dios nos está enseñando. Y llegado a este texto, pues pareciera que se está repitiendo algo que ya hace apenas algunas semanas leímos. Pareciera una situación similar. Eso es para que usted agarrara un poco más de fuerza. Pareciera que es algo similar que se viene repitiendo de algo que sucedió hace poco, ¿se acuerda? La alimentación a los 5,000, ahora es la alimentación a los 4,000. Y yo no sé si usted lo tiene en mente, porque hay muchos relatos que dependiendo del autor que usted lea en la Biblia, del Evangelio, tenemos 4 autores diferentes, hay muchos relatos que usted puede acudir a otros textos y leerlos de una forma un poco diferente. Es una bendición poder hacerlo. Si algún momento usted se ha preguntado por qué tenemos 4 escritores diferentes de un mismo relato, pues la idea es que usted pueda escuchar detalles y algunas cosas que son importantes, pero escuche esto, por favor, no la esencia del relato. Lo que escribió Marcos, aunque se parezca a lo que escribió Mateo, Lucas o Juan, no es lo mismo, y por eso el Señor nos permite ver de diferentes formas un mismo relato. ¿Y por qué le traigo esto a la mente? Porque muchos relatos se repiten. Sin embargo, esta alimentación a los 4,000 solo lo encontramos en Mateo y en Lucas. Y nuevamente, ¿por qué esto es importante? Porque resulta interesante que cuando tenemos esa diferencia en los evangelios podemos acudir y leer algunos aspectos diferentes. Sin embargo, si usted va a este mismo texto en Mateo,
usted va a leer prácticamente, por no decir casi por completo, lo mismo. La misma narración que hace Marcos es la misma narración que hace Mateo. La única y muy pequeña diferencia es que Marcos nos dice que Jesús preguntó cuántos panes tenían. Mateo nos dice que Jesús preguntó cuántos panes y peces tenían. Esa es la única diferencia. Y nuevamente, ¿por qué esto es importante conocerlo? Porque aunque pareciera una misma idea, nosotros debemos entender con claridad lo que ya Marcos viene enseñando a lo largo de 8 capítulos. Por eso usted vio que la lectura no terminamos cuando ya la multitud terminó de comer, porque más adelante Jesús como que retoma el tema. Y más adelante Jesús habla no solamente de los 4,000 que acaba de alimentar, sino de los 5,000. Y eso es lo que queremos nosotros hacer hoy para terminar, como le dije al principio, esta primera parte de este estudio del Evangelio que estamos haciendo. Así que vamos a meternos de lleno en el texto. Y el texto comienza diciendo, haciendo referencia, que una gran multitud sigue a Jesús. ¿Cierto? Lo tiene ahí en el versículo 1. En esos días se reunió otra gran multitud. La multitud seguía acudiendo a Jesús. La multitud no había dejado de ir detrás de Jesús. Una y otra vez. Pudiéramos pensar, y este es un pensamiento humano, pudiéramos especular que muy posiblemente seguía sucediendo y aún más. Porque bueno, Jesús seguía haciendo milagros y seguía haciendo muchas cosas. ¿No es eso lo que acaba de terminar sucediendo en el capítulo 7? 2 grandes milagros hizo Jesús. ¿Se acuerda? La semana pasada de la predicación, Jesús hace las cosas maravillosas. ¿Se acuerda? 2 grandes milagros. ¿Y qué nos dice el capítulo 8 después? En esos días que Jesús seguía haciendo todas esas cosas, se reunió otra gran multitud. ¿Y qué sucede? La gente de nuevo quedó sin alimentos. Marcos nos dice que Jesús llama a sus discípulos y les dice, ¿qué dice el versículo 2? Lo tiene ahí en la presentación. Siento compasión por ellos. Siento compasión por ellos. Y nuevamente pudiéramos decir una vez más, porque es exactamente lo que sucede en la alimentación de los 5,000. Marcos capítulo 6, en particular el versículo 34, si usted anota o si usted lo quiere buscar, ahí dice que Jesús se bajó de la barca, él quería irse a un lugar aparte con sus discípulos. Básicamente pudiéramos decir que él estaba como escapando un poco, estaba buscando estar a solas con sus discípulos, pero la multitud le siguió y cuando Jesús se baja de la barca, ve esa multitud y ¿qué nos dice el texto? Que siente compasión de ellos. Nuevamente, un par de capítulos más adelante, Jesús, según lo que leemos en el texto, vuelve a sentir esa compasión. En la alimentación de los 5,000 en el capítulo 6 se dice que tuvo compasión porque los vio como ovejas sin pastor. Y conforme estudiamos en aquel momento, entendimos que Jesús sintió la necesidad de continuar enseñándoles. Tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor y Él quiso seguir enseñándoles. Pudiéramos decir, esta es una pregunta que yo consideré cuando leía el texto, seguro en aquel momento Jesús entendía que había una necesidad espiritual. Pudiéramos decir eso, en aquel momento. Ahora en este momento no solamente se nos dice que tiene compasión, sino que se nos dice el porqué de la compasión. Versículo 3. En el versículo 3 Jesús dice, si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino, porque algunos han venido desde muy lejos. Necesidad espiritual, hace un par de capítulos, y pudiéramos decir ahora necesidad física. Sin embargo, el sentir es uno mismo. Compasión. Jesús tuvo compasión, tanto por la necesidad espiritual en aquel momento, como por la necesidad física. Si yo me puedo detener por algunos segundos nada más, iglesia, y resaltar algo en este momento. Nuestro Dios es un Dios que siente compasión por
todas nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales. Ese es nuestro Dios. Y de manera muy clara la palabra nos llama la atención en cuanto a eso. En este momento hay necesidades físicas y Jesús entonces quiere hacer algo. Comienzan a suceder algunas cosas que, si usted me permite usar una palabra aquí, no sé si usted conoce el término, el déjà vu, cuando vuelve a suceder algo. ¿Sabe? Eso es un término bien técnico. Algo como que usted lo vivió. Yo no sé si usted ha experimentado eso. Oye, yo como que he vivido esto. Esto como que me pasó antes. Y pareciera, yo leo el texto y me pareciera a mí que estamos delante de una situación que acabábamos de escudriñar en el texto. Nuevamente se presenta una necesidad muy similar y nuevamente Jesús, de la misma manera que hizo antes, pues está haciendo. Sin embargo, yo le dije que eso es un pensamiento humano, ¿no? Sin embargo, en las cosas de Dios no existe déjà vu. ¿Usted sabía eso? Ese déjà vu es un término muy técnico. Y las cosas que Dios hace no podemos pensar, creer, mucho menos entender que Jesús simplemente está repitiendo algo. Podemos pensar, creer y entender, y ojalá sea así en esta tarde, y buscar entender que Jesús continúa queriendo hablar, queriendo enseñar de una manera un poco diferente, aunque sea similar, a sus discípulos, a todos los presentes en ese lugar y aún a nosotros hoy que estamos leyendo la narración. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Bueno, de los versículos 4 al 7, sin profundizar mucho en ello, de los versículos 4 al 7 comienza un diálogo de Jesús con sus discípulos. Les empieza a preguntar, les empieza a decir, bueno, necesitamos alimentar a esta gente. Y los discípulos, ¿y cómo vamos a hacer eso? Estamos en el desierto. Jesús les pregunta cuántos panes tienen. Jesús hace lo que hizo apenas hace un tiempo, nuevamente. ¿Y qué nos dice el texto? De los versículos 8 en adelante. Todos comieron cuanto quisieron. ¿Sabe? Usted puede leer eso también en el capítulo 6, con la alimentación a los 5,000. Todos comieron cuanto quisieron. Cuando yo estaba leyendo este texto, yo decía, Jesús de verdad, Jesús tenía compasión. Lo leemos en el texto, ¿verdad? Pero Jesús también muchas veces como que tenía paciencia, ¿no le parece? Yo no sé, por favor no escuche que yo en ningún momento quiero compararme a Jesús. Me gustaría ser como Jesús, sí lo puedo decir abiertamente. Pero yo no sé qué hubiera hecho en ese momento. ¿Cómo vamos a alimentar a estos 4,000 personas, estos 4,000 hombres aquí en medio del desierto? Y Jesús, bueno, pero no acabo de hacer eso hace algunos días. Sin embargo, nuevamente, pensamientos humanos. Todos se alimentaron, todos comieron cuanto quisieron. Y Él, junto con sus discípulos, ¿qué hace? ¿Qué nos dice el texto? Él, junto con sus discípulos, bueno, Él primero envía a todos, ahora sí los envía, ya vayan a sus casas, Él se monta en una barca y se va. Fin de la historia, ¿cierto? No es cierto. Seguimos leyendo algunos otros versículos. Fin de ese momento de la historia. Hasta ahí llegó. ¿Sabe lo que Marcos hace? Y una vez más, cuando usted me escuche decir Marcos, por favor escuche el Espíritu Santo que inspiró a Marcos. Es muy importante que prestemos atención, porque Marcos sigue una narración y después sigue otra narración que, aunque pudiéramos pensar que no están mezcladas unos con otros, definitivamente lo están. Y sucedió así la semana pasada de la misma manera, con 2 milagros que Jesús hizo en diferentes momentos y a diferentes personas que nos permitieron conocer quién era Jesús. Y eso es lo que Marcos sigue haciendo. Llegan a escena unos personajes que ya conocemos, se llaman los fariseos. ¿Se acuerda quiénes son los fariseos? ¿Se acuerda qué buscaban los fariseos? Los fariseos es un grupo religioso de la época y pudiéramos incluso decir cosas que pensamos que ellos buscaban hacer, pero lo bueno es que el texto hoy nos está diciendo claramente qué buscaban hacer. Versículo 11, buscaban ponerlo a prueba. Lo tiene ahí en la presentación. Cuando los fariseos oyeron que Jesús había llegado, se acercaron y comenzaron a discutir con él. ¿Para qué?
¿Para qué? Para ponerlo a prueba. ¿Y cómo querían ponerlo a prueba? ¿Qué le dijeron? Piden una señal. ¿Será que Jesús no había hecho suficientes señales hasta ese momento? Piden una señal, pero la realidad es que piden una señal y no cualquier señal. Ahí está bien claro lo que dicen, piden una señal del cielo. Y permítame poner un poco en contexto esto, intentando yo personalmente entenderlo y compartiendo con ustedes para ver si podemos entender. Ellos piden una señal milagrosa del cielo. Pareciera que estos fariseos como que no estaban satisfechos con las señales que ya Jesús había hecho. Ahora le está pidiendo una super mega señal. Una señal, no sé, nueva. Que no quede duda alguna, si es que ellos tenían dudas de alguna manera de lo que estaba sucediendo. ¿Y qué hace Jesús? ¿Usted está leyendo conmigo el texto? Jesús suspira profundamente, versículo 12. Suspira profundamente. ¿Sabe? Eso ya acaba de suceder hace poco. La semana pasada, si usted va apenas algunos versículos antes, capítulo 7 en el final, Jesús está sanando en el proceso de traer sanidad a un sordomudo. Y el texto nos dice que Jesús suspiró y miró al cielo. Pudiéramos pensar, aunque la palabra es exactamente la misma, ese suspiro de Jesús en el capítulo 7 al final está suspirando igual ahorita, o por lo menos es la misma palabra. Pudiéramos pensar que en ese momento el suspiro era un poco diferente, a punto de obrar un milagro a este sordomudo, y ahora está suspirando algo así como, estos me están preguntando, quieren seguir pidiendo señales. ¿Y qué nos dice? Porque el versículo 12 nos sigue diciendo con claridad qué hizo después de que él suspiró. No sé si tengo ahí el resto del versículo 12, si no lo tengo, usted lo tiene en su Biblia. Al final del versículo 12 nos dice que después de que Jesús suspiró profundamente, dijo, esta generación pide señal, pero no les será dada. No, Señor. ¿Y qué sucede nuevamente? Si usted sigue leyendo, no le da ninguna señal, se monta en una barca y se va. ¿Sabe? Eso es todo lo que leemos en este nuevo encuentro de Jesús con los fariseos. Varios encuentros ya había tenido Jesús con líderes religiosos, fariseos, escribas, otros. En este en particular, ellos le demandan algo a Jesús, Jesús suspira y se va. Así que como Jesús no se dio mucha mala vida, así que como Jesús no hizo más nada, pensaría yo que no es necesario tampoco que nosotros hagamos muchas cosas en ese texto en particular. Algo sí me gustaría compartirle. Y es que nosotros necesitamos seguir conociendo quién es Jesús, ¿cierto? Eso es lo que Marco nos está enseñando. Y realmente entendemos en textos de la palabra que nosotros, hay un texto en particular en la primera carta de Pedro, nosotros estudiamos las dos cartas de Pedro, hay un texto que nos dice, primera de Pedro 3:15, que estemos preparados para dar respuesta a todo el que demande razón, ¿cierto? Eso es un texto, lo estoy parafraseando. Sin embargo, ¿qué hace Jesús aquí? Le piden señal, suspira, se monta en la barca y se va. ¿Sabe? Hay muchos otros textos en la palabra donde Jesús no solamente lo hace, donde Jesús nos enseña a que si la gente no escucha, usted se voltee, se sacuda los pies y se vaya. Así que tenemos que prestar atención muchas veces a lo que Jesús sigue enseñando conforme Él nos quiere seguir mostrando quién es. Nosotros pudiéramos pensar y pudiéramos entender, porque nos lo dice el texto, no es que solamente pudiéramos pensar, en el versículo 11 lo leímos, que la intención de los fariseos era ponerlo a prueba, ¿cierto? Así que nosotros podemos creer que esta intención que tenían los fariseos de conocer mejor a Jesús por medio de una señal del cielo, no era como para adorarse y para rendirse a Él. ¿Piensa usted eso también? Podemos creer que la intención de los fariseos no era la correcta. Y si esa no era
su intención ni el deseo de sus corazones, Jesús, que conocía eso, se aparta, se va. Pero ahí no se detiene la historia, ¿cierto? Puede ser que en nuestras Biblias muchas veces esas historias estén separadas por un subtítulo, pero ahí los acontecimientos siguen, ¿verdad? El relato sigue. Jesús se va, se monta en una barca con sus discípulos. ¿Y qué hace en ese momento? Un momento en que, estando a solas con sus discípulos, podemos pensar en una barca en el mar. Jesús venía de haber sido desafiado por los maestros, por los líderes religiosos, y podemos decir, una vez más, desafiados por ellos. Antes de eso, Jesús venía de hacer un gran milagro de alimentar al menos a 4,000 hombres. Podemos pensar que ahí habían 8,000, 10,000 personas, no lo sabemos. Y Jesús había hecho un gran milagro una vez más. Y estando en la barca con ellos, Jesús entiende que ese es un momento propicio para una enseñanza con sus discípulos. Jesús tiene a sus discípulos ahí en la barca. Habían sucedido algunas cosas. ¿Y qué hace Jesús en ese momento? Versículo 15, lo tiene ahí en la presentación. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Si usted lee alguna otra versión de la Biblia que no es la Nueva Traducción Viviente, en la Nueva Traducción Viviente, a mi parecer, quizás se queda un poco corta cuando dice les advirtió. Ahí la realidad es que Jesús les está ordenando, les está mandando, les está pidiendo a ellos, pero pidiendo con autoridad, demandando de ellos: hey, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y la de Herodes. Y los discípulos, ¿qué hacen los discípulos? Es que nosotros no tenemos pan. No se ría, eso es lo que hacen los discípulos. Eso es lo que dice el texto. Jesús usa ese momento, vienen de alimentar a 4,000. Vienen de tener una discusión con los fariseos, se montan en la barca. Jesús les dice algo. Jesús, cierto, es que no tenemos pan. Y permítame hacer algo aquí que me parece un poco difícil. Permítame intentar hablar en beneficio de los discípulos. Porque si leemos bien el texto, pudiéramos decir que Jesús como que no fue muy claro. Jesús me está hablando de levadura. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos, de Herodes. Ahora, podemos pensar también que el contexto es importante y necesario. Y usted nos ha escuchado siempre decir eso. Tenga en cuenta el contexto. Tenga en cuenta el momento donde algo que usted está leyendo fue dicho, a quién, por qué. Y una vez más, Jesús les está diciendo algo a los fariseos después de haber hecho un gran milagro. Él quiso, por su voluntad, Dios quiso, Jesús quiso obrar un milagro con un grupo. Después de eso, Jesús no quiso mostrar un milagro a algunos que se lo pedían. Y en ese momento Él está con sus discípulos y entonces les dice algo. Y los discípulos, la verdad es que dan una respuesta que deja mucho que pensar. Si usted me acompaña al versículo 17, no sé si lo tenemos ahí en la presentación, o el versículo que tú tengas ahí siguiendo en la presentación, ¿cuál es? 17, sí, en la segunda parte. Todavía no saben ni entienden. Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Yo les estoy hablando de unas cosas y ustedes siguen saliendo con otras. Pudiéramos pensar que es lo que Jesús estaba sintiendo en ese momento. Porque si usted sigue leyendo, tienen ojos y no pueden ver, tienen oídos y no pueden oír, no recuerdan nada en absoluto. Ahora, una vez más, por favor, tratemos de nosotros ponernos en ese contexto. ¿Tenía razón Jesús para hacer esas preguntas? ¿Cree usted que tenía razón Jesús para hacer esas preguntas?
Y antes de que responda, porque no estoy buscando una respuesta en voz alta, piénselo bien, porque es una pregunta de esas que llaman preguntas capciosas. ¿Sabe usted lo que es una pregunta capciosa? Piénselo usted bien con los discípulos, pero piénselo usted bien también para usted. Porque tendrá razón o motivos hoy Jesús para en algunos momentos hacernos la misma pregunta a nosotros. Después de tanto que ustedes han vivido, que han visto, que han oído, que han experimentado, ¿todavía no entendemos? ¿Será que Jesús tenía tanta razón en ese momento para hacer esa pregunta como puede ser que hoy tenga razones Jesús? Y voy a poner nada más el contexto del estudio del Evangelio según Marcos. En este año que hemos usado la mayor parte de este año para ir capítulo por capítulo en estos 8 primeros capítulos, y en el capítulo 8, después de que Jesús ha hecho tanto, sus discípulos han presenciado tantas cosas, y Jesús se acerca y les dice, es que todavía no entienden, todavía no comprenden nada en absoluto. Esa es la pregunta que hace Jesús, y Jesús sigue intentando explicar. Si usted lee conmigo la parte final del texto que leímos hoy, les habla de la alimentación a los 5,000, les habla de la alimentación a los 4,000, pero después vuelve a la pregunta y el versículo 21 termina exactamente con la misma pregunta. ¿Todavía no entienden?, les preguntó. ¿Todavía no están comprendiendo? Sería quizás una mejor traducción. ¿Sabe? Y nuevamente, permítame resaltarlo, como iglesia hemos estado invirtiendo gran parte del tiempo de la predicación, de la enseñanza de la palabra, semana tras semana, para conocer más detalle del Evangelio según lo narra Marcos, para conocer más detalle de quién es Jesús. Y ahora nos encontramos con una pregunta que Jesús está haciendo. Hay un conocido refrán, pero nuevamente no quiero meter en problemas al traductor. En español hay un conocido refrán que dice, no hay peor ciego. Ok, ustedes conocen el refrán y al parecer en varios países, no solamente en Venezuela. No hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Sabe? Nosotros hemos estado escudriñando este Evangelio. Y no son coincidencias. Yo no creo en las coincidencias. Yo no sé si usted lo cree. La lectura la dejamos en el versículo 21. Si nosotros avanzamos unos versículos más, y eso es lo que vamos a hacer cuando retomemos este estudio comenzando el año, vamos a partir precisamente de un texto que sigue, que es Jesús obrando un milagro en un ciego. Y si usted me permite un minuto para resumirle ese texto, es el único milagro que la Biblia registra de Jesús, que Jesús obra el milagro en 2 partes. La primera vez trae una vista parcial y le pregunta al ciego, no lea el texto hoy, lléveselo para la casa. ¿Ves? Y el ciego le dice, bueno, algo veo movimientos como árbol, veo las personas como árboles que se mueven. Luego Jesús vuelve a tocar al ciego y le dice, ¿ahora ves? Ahora veo. Y después de eso siguen sucediendo algunas cosas. Yo le pediría a usted que siga escudriñando el texto, aunque le dije que vamos a detenernos hoy por algunas semanas. ¿Será que tenemos necesidad nosotros como tenía ese ciego? Porque quizás estamos viendo un poco nublado, independientemente cuál sea la razón de eso. ¿Será que Jesús no pudo obrar el milagro de una sola vez y para siempre? Sabemos la respuesta de eso, ¿cierto? Pero por alguna razón a este ciego, después de haber hablado con sus discípulos y después de decirle a los discípulos, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, Jesús viene y hace este milagro, único milagro
en la palabra de Dios que es desarrollado en dos partes. Ahora, la pregunta para nosotros una vez más, ¿será que no estamos viendo las cosas claramente? ¿O será que no estamos entendiendo claramente? Y iglesia, permítame en verdad sentarme junto a ustedes y a los discípulos, todos juntos. Pero es que Jesús no fue muy claro, me estaba hablando de levadura. Si hubiera sido un poquito más claro, quizá le entiendo. ¿Será esa la razón? ¿Será verdaderamente esa la razón? ¿Quién es Jesús? Esa es la pregunta que hemos intentado responder durante este tiempo. Y yo pudiera ir más allá. Como iglesia. En estos días estábamos reunidos, esta semana nos reunimos con aquellos que no hablan español, que el primer idioma es inglés. Y una de las personas que estaba ahí reunida ha comenzado con nosotros, estoy hablando de Sonia. I'm talking about you, Sonia. On Wednesday we talk about Gospel of John. Remember that? Está escuchando. Lo primero que hicimos como iglesia, lamentablemente no tenemos registros de eso, lamentablemente ahí no le puedo aconsejar que vaya al YouTube y lo vea porque no estaba en ese momento, fue estudiar el Evangelio según Juan. Las dos primeras predicaciones. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Sabe, iglesia? Hay una diferencia grande. Necesitamos conocer quién es Jesús. Necesitamos. Pero ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para usted? Y me gustó mucho, si nos hubiéramos puesto de acuerdo, Yanni, me gustó mucho que Yanni dijera, hay una diferencia muy grande en creer en Dios y creerle a Dios. Así que permítame hoy cerrando ya este tiempo de predicación y cerrando incluso esta primera parte del estudio que estamos haciendo al Evangelio, según lo narra Marcos. Y quiero hacerlo con algunas aplicaciones personales para que usted y yo nos podamos llevar. Después de 8 capítulos completos, después de que Jesús ha estado haciendo tantas y tantas cosas que hemos podido nosotros escuchar. Y yo siempre lo digo, iglesia, y lo voy a repetir hoy una vez más. Y posiblemente usted diga, bueno, pero yo no he visto esos milagros. Sí, quizás esos milagros que estamos leyendo usted no los ha visto. No los ha visto. Pero seguro usted ha visto muchos otros. Pudiera yo pensar que usted ha visto otros milagros. Que Dios le ha permitido a usted conocer algunas cosas en las que usted no puede. No hay manera que usted no puede dejar de reconocer que ha sido Jesús, Dios y solamente Dios haciéndolo. Así que hoy quisiera terminar, como le dije antes, de una manera un poco personal, porque me parece entender que Jesús lo hizo bien personal en esta parte. Jesús está en una barca con sus discípulos y comienza unas conversaciones con ellos. Y comienza a hacerles unas preguntas que fueron fuertes. ¿Le parece a usted que fueron fuertes? Que Jesús fue fuerte. Es que tienen ojos y aún no pueden ver, que tienen oídos y aún no pueden oír. No conocen nada en absoluto. Y yo no quisiera hacerle una pregunta tan fuerte, pero sí quisiera hacerle una pregunta que nos hiciera pensar profundamente en lo que Jesús está hablando y enseñando a nuestra vida. Y la pregunta es muy simple. ¿Cómo está nuestra condición espiritual? ¿Cómo está nuestra condición espiritual? Sea que usted tiene días en los caminos del Señor, o sea que usted tiene años en los caminos del Señor. ¿Cómo está su condición espiritual? Podemos estar seguros en quien hemos creído. Estamos muy probablemente seguros también de muchas cosas que hemos estado conociendo y entendiendo.
Pero imagine usted a Jesús, póngase en esa situación que estaban viviendo los discípulos. Si Jesús nos hace esa misma pregunta que les hizo a los discípulos en el versículo 21, ¿es que aún no están comprendiendo? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Dónde estamos como creyentes? ¿Sabe? Hay mucho que podemos considerar y pensar. Hay un par de cosas que yo puse ahí en la presentación solamente para ayudarnos a nosotros a quizá considerar y pensar. Y la primera es que posiblemente debemos revisar, ¿será que al igual que los discípulos olvidamos fácilmente quién es y qué ha hecho Jesús? ¿Será que en algún momento está pasando eso con nosotros? Cuando viene la tormenta, ¿se acuerda? Ahí en el capítulo 5 los discípulos estaban aterrados, no sabían qué hacer. Jesús estaba durmiendo. Jesús estaba en la barca con ellos y ellos estaban aterrados. ¿Se acuerda? ¿Será que debemos revisar si posiblemente, al igual que los discípulos, nosotros olvidamos con facilidad quién es Jesús? O posiblemente será que, como los fariseos, estamos pidiendo más pruebas. Y sabe, posiblemente es porque el asunto es mayor y puede que quizá no lo hacemos intencionalmente, quizá no es el sentir de nuestro corazón. Por favor, no escuche usted que estoy intentando compararle con un fariseo. Dios me cuide de hacer eso con usted o con cualquier otro. Pero posiblemente hay algunas dudas suaves, si pudiera llamarlo de esa manera. Hubo un discípulo que tuvo una duda suave, ¿sabe? Se llamaba Tomás. Hasta que no vea, no creo. Era discípulo de Jesús. Estuvo con Jesús 3 años y un poco más. ¿Será que nosotros también en algún momento necesitamos, nuestra humanidad nos está pidiendo una prueba aún mayor? ¿Sabe? Posiblemente usted no esté en ninguno de esos dos extremos. No digo que son los únicos que existen. Pero si algo sabemos y estamos seguros y podemos creer, y el texto nos lo dice hoy claramente y nos lo dijo la semana pasada, Jesús siente compasión. La realidad es que Jesús siente compasión, iglesia, y Jesús quiere satisfacer nuestras necesidades físicas y espirituales. Pero será posiblemente, quizás no estoy en ninguna de esas dos áreas, pero será posiblemente que mi mente está más ocupada en las necesidades físicas, que en las espirituales. Y siempre me gusta aclararlo. Yo quiero ser lo más claro y transparente posible. Por favor, no escuche que estoy diciendo que eso está mal. Hay necesidades físicas y usted debe atenderlas. Pero ¿será que muchas veces estamos más preocupados por eso que la realidad de nuestra necesidad espiritual? Y permítame darle un ejemplo muy personal. No me gusta, y créame, y si usted me conoce, no me gusta usar el púlpito para hablar asuntos personales. Pero esto es algo que yo y mi esposa y yo intentamos practicar en casa con nuestros hijos. Nuestros hijos tienen mucha necesidad y a nosotros nos gustaría que ellos en la vida hagan muchas cosas. Que tengan oportunidades, que tengan lo que Dios permita puedan tener, que sean buenos en sus estudios, en sus carreras, buscar empujarlos a hacer tantas cosas. Pero créame que sea algo que mi esposo y yo tenemos en cuenta, que nada de eso puede ir primero que la necesidad mayor de ellos, que es la espiritual. Y eso funciona para nuestros hijos y funciona para todos nosotros. No hay una necesidad que nosotros tengamos que pueda ser mayor que la necesidad de Cristo en nuestras vidas. ¿Sabe? Eso fue lo que movió a Dios del cielo a la tierra. Dios envió a su Hijo a este mundo precisamente para que usted y yo podamos estar eternamente con Él.
Si en ese proceso no nos va a ir tan bien acá y vamos a tener algunos problemas y no vamos a tener la vida que quisiéramos, eso puede usted considerarlo. Pero considere lo más importante. Ese es Jesús. Si usted desea responder la pregunta, ¿quién es Jesús? Ese Jesús que vamos a celebrar dentro de poco, que nació en un pesebre, que fue enviado por Dios y de forma milagrosa nació, que creció y vivió como uno de nosotros, pero sin pecado. Ese Jesús vino para que usted y yo podamos estar la eternidad con Él. Y eso sería bueno que usted lo considere al buscar intentar responder una pregunta. ¿Cómo está nuestra condición espiritual? Porque esa es la relación que Jesús tenía en mente, Cristo, Dios tenía en mente desde el principio. ¿Se acuerda ya en el Génesis? Dios disfrutando de su creación y viceversa, que la creación disfrute de su creador. ¿Sabe, iglesia? Es imposible que podamos disfrutar de quién es Jesús hasta que conozcamos realmente a Jesús. Es imposible. Y nuestra intención siempre será como iglesia ayudarnos para que podamos entender quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para usted?